Hola, buenas tardes, profesora. Nos encontramos en el centro de Tultitlán. Nuestro equipo le presentará algunos aspectos de la arquitectura colonial acerca de la parroquia de San Antonio de Padua. Nos encontramos en el centro de Tultitlán, en la huerta de la parroquia de San Antonio de Padua. Este lugar tiene una historia bastante larga. Por varios cientos de años aquí podemos ver los restos de un basamento piramidal que se construyó en la época de los tepanecas, en ese entonces habitantes de Tultitlán. Su inicio como parroquia fue en el año de 1605, aunque posteriormente en 2004 se realizaron diversas obras de restauración en la parroquia. En el lado sur del conjunto parroquial se encontró este muro de 3,5 metros de altura y un talud inclinado. Este representa los restos de uno de los basamentos piramidales de Tultitlán. Aquí existió un centro ceremonial que debió tener aproximadamente de 5 a 6 basamentos. El templo principal debió tener las medidas de la pirámide de Tenayuca. Estos se debieron construir desde el año de 1356, año de la fundación de los tepanecas. Como podemos ver del lado derecho, un muro muy antiguo que representa varios arcos, originalmente eran de la Capilla Abierta, que debió ser el primer templo construido aquí en Tultitlán. Esto debió ocurrir aproximadamente por el año de 1540, pero como todo el conjunto parroquial sufrió una serie de modificaciones y posteriormente, cuando ya había llegado la imagen de San Antonio de Padua, esta antigua capilla abierta se transformó en el primer templo de San Antonio. Los arcos que mencionábamos antes los taparon y colocaron unas pilastras muy altas, le dieron mayor altura. En esta área se consideró como el primer templo de San Antonio, aproximadamente en el año de 1660. A continuación, mis compañeros les presentarán las áreas y características de dicha parroquia. Hola, yo les explicaré cómo está conformada la parte del atrio. Como puedes ver en la pantalla, su principal función ante la llegada de los franciscanos era la evangelización de los tapanecas, en ese entonces los primeros habitantes de Tultitlán. Este espacio es un espacio abierto con una planta con forma cuadrada. En su parte central eran ubicadas pilas con aguas para las ceremonias de evangelización. Algunas de sus principales características eran que se encontraban sobre la plataforma de 3 niveles. Este estaba delimitado por una barda perimetral, o también llamada barda atrial, donde se encuentra un acceso principal y en algunas ocasiones contaban con dos laterales, las cuales contaban con grandes arcos de diferentes dimensiones, los cuales mostraban un estilo barroco. También, como se puede ver en el centro del atrio, se encuentra la cruz atrial, la cual es una cruz latina, está hecha de piedra y, como podemos ver, se compone por su ábside en la parte superior, el presbítero y el transepto en la parte de medio, la cual siempre es ubicada en su centro, ya que simbólicamente señala el centro de la población, dada su disposición entre el eje longitudinal y transversal del atrio. Nos encontramos en el claustro de la parroquia de Tultitlán. Este claustro o convento fue construido por los franciscanos en el siglo XVI y presenta varias etapas constructivas en el mismo siglo XVI. Sufrió varias modificaciones, como fue el cambio de bóveda, que originalmente debía ser de madera y posteriormente de ladrillo o de piedra. Una de sus características común en todos estos pequeños conventos del siglo XVI es que tenían un pozo en el centro del claustro, en donde era juntada el agua de la lluvia que caía de las azoteas y era aprovechada en los diferentes servicios. Otra característica y observada es que es de arcos muy bajos y piedras pequeñas e irregulares. No es como otros conventos que tienen columnas monolíticas y un tallado muy refinado. Aquí se ven algunos restos de las pinturas murales que existieron desde el siglo XVI. Se alcanza a ver en la imagen de San Lorenzo. Lo que observamos ahora en pantalla es el llamado Portal de Peregrinos, que se construyó en el siglo XX. El propósito de esta área era llevar a cabo el oficio de la misa. Al acercarse al portal de entrada del convento podemos observar que los muros están decorados con pintura. A estos se les llama frescos, pues la técnica que se empleaba consistía en aplicar los
pigmentos de color en el muro con aplanado de yeso fresco, para que éste los absorbiera y perdurara por mucho tiempo. La capilla abierta en esta área, su principal función era para resguardar al párroco, también conocido como sacerdote, de las inclemencias del tiempo, cuando ofrecía homilías que eran de las predicciones del sacramento de la misa dominical. Existían dos tipos de capillas: extensas e integradas. Como podemos ver en la imagen, en este caso se trata de una capilla extensa, la cual forma parte como una subunidad de la parroquia, que se construyó originalmente en el siglo XVI. Su fachada es del estilo barroco y se puede alcanzar a observar en la parte superior hay algunos azulejos, en donde se puede ver la fecha de 1779, donde se realizó tal fachada. Nos encontramos al inferior de la capilla, que es parte del conjunto parroquial. Presenta algunos detalles muy interesantes, como este nicho, que tiene relieve floral, un ejemplo típico de su arquitectura colonial. Del otro lado del conjunto se encuentra el templo de San Antonio de Padua. Este fue el segundo edificio dedicado a este santo. Su función era para la estancia de los evangelizados, para llevar a cabo la Eucaristía. Se inició su construcción por el año 1731 y tenía 50 metros de largo. Los muros son de 2 metros de grueso y al parecer la cimentación llega a 5 metros de profundidad. En la parte interior del templo de San Antonio se pueden ver varios altares de cantera labrada. Estos se construyeron aproximadamente en los años 50 del siglo XX. También se puede ver en el lado derecho un púlpito de madera que fue realizado en el año 1906. Al frente del altar es de estilo neoclásico. Se construyó igual a principios del siglo XX y, según se dice, fue copiado del altar de Chalma. Como podemos observar en la entrada principal, en la parte superior se encuentra el área del coro, en donde se encontraban los órganos musicales, y por característica principal tiene un rosetón. En la parte izquierda de la entrada se puede encontrar el baptisterio, que era el espacio designado para llevar a cabo los bautismos. En los costados podemos encontrar la nave, que es el cuerpo del templo y en donde albergan los asientos para las personas que escuchen la homilia. En la parte central, en el altar, se encuentra el confesionario inframurado. Era un área donde se encontraba el barroco, mejor dicho, sacerdote, y donde los católicos tomaban la confesión. Por último, pero no menos importante, este tipo de iglesias es de nave de cruz latina. Esto se refiere o se llama así cuando la nave y el transepto son de diversa longitud. Su bóveda es una bóveda de nervaduras y cuenta con 2 torres en donde se encuentran los campanarios. Estos sirven para dar aviso cuando inicia la misa dominical. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.